Personajes de carne y sabueso. Durante más de un siglo, la historia de las mujeres detectives ha permanecido prácticamente oculta. Sabemos que existieron porque aparecen en anuncios de prensa, en agencias de investigación, en fotografías, en entrevistas y en pequeños recortes de periódicos. Sabemos que las buscaban para infiltrarse donde un hombre no podía entrar, para descubrir fraudes, seguir a maridos infieles, recuperar menores desaparecidos o investigar robos en grandes almacenes. Tener mujeres detectives en plantilla era un auténtico valor añadido para cualquier agencia. Conocemos a unas pocas. A Kate Warney, la primera detective profesional capaz de cambiar la historia al proteger al futuro presidente, Abraham Lincoln. También muchas de ellas fueron directoras de sus propias agencias. Matilda Mitchell, que convirtió los grandes almacenes Selfridges en una escuela de observación. A Mary E. Holland, la señora de los misterios, que ayudó a demostrar que una simple huella dactilar podía condenar a un asesino. A Rose Mackenberg, que trabajó junto a Houdini, desenmascarando a falsos medium. A May Storey, que dirigió una agencia formada por mujeres, entrenadas en jiu-jitsu y desplazándose en motocicletas. A Annette Kerner, maestra del disfraz, desde su agencia del 231 de Baker Street. O a Cora Strayer, que dirigió una agencia en Chicago, el Chicago de Al Capone. O a Ana María Labró, que organizaba auténticas operaciones para devolver niños secuestrados a sus familias. A Socorro Vicario, pionera de la investigación privada en México. O a María Álvarez, Adela Moreno o Carolina Bravo, que abrieron camino en España cuando casi nadie imaginaba que una mujer pudiera ser detective. Y sin embargo, ellas son solo las que hemos conseguido encontrar. Por cada nombre que ha sobrevivido en una hemeroteca, hubo decenas de mujeres cuyo rastro se perdió para siempre. Mujeres que vigilaron, se infiltraron, observaron y resolvieron casos sin pedir reconocimiento, para recordar que la historia de la investigación privada no solo se escribió en masculino, también se escribió en femenino. Y hoy, amigos y amigas, añadimos un nuevo nombre a esa memoria. 26 de julio de 2013. El conocido magazine vespertino Programa da Tarde, emitido por la televisión brasileña, dedica aquella jornada a hablar de un asunto tan antiguo como la propia humanidad, la infidelidad. Los rumores sobre la supuesta aventura del marido de una conocida presentadora ocupan portadas y tertulias, y el presentador anuncia entonces a una invitada muy especial. No es actriz, no es periodista, es detective. Y lleva 50 años investigando precisamente ese tipo de casos. Según sus propias cuentas, ha participado en más de 7.000 investigaciones. Y su nombre es María Ángeles Bekeritjian, aunque todo Brasil la conoce simplemente como Ángela Detective. La entrevista transcurre entre anécdotas y sonrisas. Muestra cámaras ocultas, recuerda algunos de sus disfraces y explica que llegó a pasar 8 días barriendo una calle para no levantar sospechas durante una investigación. Cuando le preguntan quién engaña más, responde con una sonrisa. Hoy, estadísticamente, las mujeres. Lo que ocurre es que son mucho más difíciles de descubrir. Y el público ríe. Pero el ambiente cambia cuando el presentador le hace una última pregunta. ¿Cómo empezó usted en esta profesión? Y Ángela guarda unos segundos de silencio. Y responde con una historia que nadie esperaba. Porque para comprender el origen de una de las detectives privadas más importantes de Brasil, tenemos que viajar muchos años atrás, hasta Barcelona. Es el 19 de octubre de 1942. Y allí vino al mundo nuestra protagonista. Hoy, amigos y amigas, rendimos homenaje y rendimos tributo a María Ángeles Bekeritjian, aquella joven barcelonesa que encontró en Brasil la tierra donde construiría toda una vida. A aquella mujer que convirtió una traición en el punto de partida de una vocación.
a aquella psicóloga que aprendió a comprender el comportamiento humano antes incluso de convertirse en detective, a aquella investigadora que, según sus propias cuentas, participó en más de 7.000 casos a lo largo de medio siglo de profesión, a aquella pionera que dirigió una de las agencias de investigación privada más conocidas de Brasil, cuando muy pocas mujeres ocupaban un lugar semejante, a aquella profesional que hizo de la ética, la discreción y la observación sus principales señas de identidad. Y sobre todo, rendimos homenaje a la mujer que el Brasil conoció como Ángela Detective. Sabemos muy poco de sus padres y de sus primeros años. Las fuentes apenas ofrecen información sobre su entorno familiar. Ella explicaría tiempo después que vivió en España hasta los 15 años y que llegó a Brasil junto a su familia durante la década de 1950. En alguna entrevista afirmó que había abandonado España huyendo de la guerra civil. La explicación no puede interpretarse de manera literal, pues María Ángeles nació después de terminado el conflicto, y casi con seguridad se refería a sus consecuencias, a la situación de posguerra, a las circunstancias familiares que no han quedado documentadas. Lo cierto es que aquella adolescente de Barcelona cruzó el Atlántico y llegó a una ciudad completamente distinta de cuanto había conocido. San Pablo tenía entonces más de 3 millones de habitantes y no dejaba de expandirse. Para los que tuvieron la suerte y la fortuna de vivir aquella época, la ciudad representaba una mezcla de esfuerzo, modernidad y esperanza. Pero también podía resultar abrumadora para una muchacha que debía adaptarse a un nuevo país, aprender otro idioma y encontrar su lugar en una sociedad desconocida. En una ciudad que crecía a aquel ritmo también crecían los secretos. Cuanto mayor era San Pablo, más fácil resultaba desaparecer entre la multitud y más difícil averiguar qué hacía una persona cuando decidía encontrarse en otro lugar. Sin saberlo todavía, María Ángeles acababa de llegar al escenario donde desarrollaría toda su carrera como detective. Aunque sus tiempos de infancia y sus primeros años de mocedad los pasó en España, sería Brasil el lugar donde construiría toda su vida adulta. María Ángeles sentía una gran curiosidad por el comportamiento humano. Le interesaban las razones que llevaban a una persona a mentir, los sentimientos que podían ocultarse tras una sonrisa y los pequeños gestos capaces de revelar aquello que alguien trataba de esconder. Quizá por eso decidió estudiar psicología en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, la conocida como PUC-SP. No era una elección menor. A finales de los años 50 y principios de los 60, el acceso de las mujeres a la universidad seguía siendo limitado en muchos lugares. María Ángeles se formó en una disciplina que le permitía comprender las emociones, los conflictos y las contradicciones de las personas. Aquel conocimiento resultaría esencial para su futuro. Un detective puede aprender técnicas de vigilancia, fotografía o seguimiento, puede memorizar matrículas y reconstruir itinerarios, pero comprender por qué una persona miente, qué intenta ocultar o cuál es el verdadero motivo de su comportamiento, exige algo más. Y precisamente ahí se encontraba uno de los máximos exponentes del talento de María Ángeles. Siendo todavía muy joven, contrajo matrimonio. Imaginad como tantas mujeres de su tiempo, una vida tranquila, una familia y un hogar estable. Pero empezó a observar ciertos cambios en el comportamiento de su marido. Horarios que no coincidían, excusas demasiado elaboradas, ausencias difíciles de justificar, silencios inesperados. Una persona menos observadora quizás habría preferido ignorar aquellas señales. María Ángeles decidió comprobarlas. Tenía alrededor de 20 o 21 años cuando comenzó a seguir discretamente a su propio marido. No contrató a un investigador, no pidió ayuda a la policía, utilizó su paciencia, su capacidad de observación y su conocimiento de la conducta humana. Décadas después, resumiría aquel momento con una frase: descubrí que servía para esto cuando comprobé que mi marido me estaba engañando. Y la investigación confirmó sus sospechas. Su marido mantenía una relación con otra mujer. Después llegaron las discusiones, las reconciliaciones, nuevas traiciones y finalmente la ruptura. Sin embargo, de aquella experiencia dolorosa nació la profesión que marcaría el resto de su existencia. María Ángeles había descubierto algo más que una infidelidad. Había descubierto su talento.
sabía escuchar, sabía interpretar comportamientos, sabía distinguir cuando una explicación escondía otra verdad, y también había aprendido a seguir discretamente a una persona sin llamar la atención, y comprendió que aquellas habilidades podían servir para ayudar a otros. Muy pronto, otras personas comenzaron a pedirle ayuda para resolver sus propias dudas. Y así empezó todo. No con un gran caso que ocupara las portadas de los periódicos, no con una investigación espectacular, sino con una mujer que tenía la necesidad de conocer la verdad y que al encontrarla comprendió que podía ayudar a otras a hacer lo mismo. Con el tiempo, y cuando todavía no había cumplido los 25 años, aquella actividad acabó convirtiéndose en su propia agencia. Servicios de Investigación General y Asesoría Empresarial, conocida por sus siglas, SIGAE, con sede en San Pablo. El propio nombre demostraba que no se ocupaba únicamente de infidelidades. La agencia también ofrecía investigaciones generales y asesoramiento empresarial, aunque los casos matrimoniales terminarían convirtiéndose en su principal especialidad. En una profesión dominada casi exclusivamente por hombres, ser mujer terminó convirtiéndose en una gran ventaja. Podía pasar inadvertida allí donde un investigador llamaría inmediatamente la atención, y muchas clientas encontraban en ella una confianza que difícilmente habrían depositado en otro profesional. Ángela comprendía perfectamente el sufrimiento de quienes cruzaban la puerta de su despacho. Ella también la había sospechado, también había dudado, también había deseado estar equivocada y también había tenido que enfrentarse a una verdad dolorosa. No era una detective distante que observaba los conflictos desde fuera. Era una mujer que había vivido en primera persona aquello que muchos de sus clientes estaban atravesando. Y esa experiencia, unida a su formación como psicóloga, acabaría convirtiéndola en una de las investigadoras privadas más conocidas de Brasil. Pero convertirse en detective no consistía únicamente en tener intuición. Sabido es que cualquier profesión exige preparación, disciplina y un aprendizaje constante. La investigación privada no era una excepción. María Ángeles comprendió desde muy pronto que la experiencia resultaba imprescindible, pero también lo era la formación. Comenzó a trabajar en ese oficio que había elegido casi por casualidad y muy pronto descubrió que la realidad era mucho más compleja que cualquier novela policíaca. La mayoría de los casos no terminaban con una espectacular detención ni con una confesión inesperada. Eran historias cotidianas de personas que tenían la necesidad de pruebas para tomar decisiones que cambiarían sus vidas. Mientras la agencia comenzaba a consolidarse, Ángela desarrolló una forma muy personal de investigar. Su mejor herramienta no era una cámara, tampoco un automóvil, ni siquiera un disfraz. Era la observación. Su formación como psicóloga le permitía interpretar silencios, contradicciones y pequeños cambios de comportamiento que pasaban inadvertidos para otros investigadores, mientras algunos detectives centraban toda su atención en seguir a un sospechoso. Ella intentaba comprender por qué actuaba de una determinada manera. No es fruto de la casualidad que muchos de sus clientes terminaran recomendándola. Su obligación no consistía en confirmar la sospecha del cliente, sino en averiguar qué estaba ocurriendo realmente, aunque esa verdad no coincidiera con lo que el cliente esperaba encontrar. En una entrevista le preguntaron cuál era el principio que nunca estaba dispuesta a quebrantar, y su respuesta fue inmediata. Entonces, soy muy ética. Soy muy ética, y con seguridad no exista una definición más precisa de toda su trayectoria profesional. Con el paso de los años decidió ampliar todavía más sus conocimientos. En 1973 viajó a Tel Aviv, en Israel, donde permaneció 3 meses junto a un grupo de detectives españoles realizando cursos de balística y tácticas antisecuestro. Aquella formación demuestra hasta qué punto entendía la investigación como un aprendizaje permanente. Aunque la mayor parte de su trabajo estuviera relacionada con parejas, quiso prepararse para afrontar cualquier situación que pudiera presentarse en el ejercicio de la profesión. A su regreso a San Pablo, la agencia continuó creciendo.
SIGAE, su agencia, dejó de ser un pequeño despacho para convertirse en una empresa consolidada. Con el tiempo, llegó a dirigir un equipo entre 14 y 16 investigadores, según las distintas etapas de su carrera. Una cifra extraordinaria para una agencia privada dirigida por una mujer en aquella época. Y fue precisamente entonces cuando comenzó a forjarse la leyenda. La imagen popular del detective suele asociarse con gabardinas oscuras y persecuciones nocturnas. La realidad de Ángela, tal como ella difundía, era muy distinta. Cuando una investigación lo exigía, se disfrazaba. Podía convertirse en barrendera para permanecer durante horas observando una calle sin levantar sospechas. En otras ocasiones hacía pasar por personal de limpieza para acceder a edificios donde nadie reparaba en su presencia. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando montó un pequeño puesto callejero donde preparaba pinchos de carne a la brasa, el popular churrasquiño brasileño, con el único objeto de vigilar discretamente a un comerciante durante varios días. Aquellos disfraces no respondían al espectáculo, eran una herramienta de trabajo. Detrás de cada infiltración había horas de espera, seguimientos, informes minuciosos y una paciencia extraordinaria, porque el verdadero trabajo de un detective no consiste en perseguir personas, sino en documentar los hechos con rigor. Un detective eficaz es casi siempre aquel cuya presencia nadie recuerda. Durante décadas afirmó haber intervenido en más de 7.000 investigaciones. La cifra procede de sus propias declaraciones y ha sido repetida por numerosas fuentes. Sea cual sea ese número exacto, nadie discute que había dedicado medio siglo de su vida a observar el comportamiento humano. Y entre todos aquellos casos, los relacionados con las parejas terminaron convirtiéndose en su sello profesional. No era una elección buscada, simplemente era la principal demanda de quienes acudían a su despacho. Ella misma sabía mejor que nadie el sufrimiento que provocaba la duda, la incertidumbre y la traición, y quizás por eso trataba a sus clientes con una mezcla de cercanía y profesionalidad que muchos recordarían durante años. Sin embargo, sería un error pensar que toda su carrera giró exclusivamente alrededor de los conflictos matrimoniales. Su agencia también desarrolló investigaciones para empresas y particulares, asesoró en distintos ámbitos y amplió su actividad mucho más allá del detective que persigue a un cónyuge infiel. Con el paso del tiempo, Ángela empezó a hacerse conocida fuera del ámbito profesional. Primero fueron los abogados, después los periodistas y finalmente llegó la televisión. Su manera de expresarse, su espontaneidad y la enorme experiencia acumulada hicieron que los medios de comunicación descubrieran en ella a una magnífica divulgadora de la investigación privada. Participó en espacios televisivos tan populares como Fantástico y Domingo Legal, presentó Vos se sabía y en 2007 se incorporó a Identidade, el nuevo formato de Adriane Galistao en la cadena SBT, donde ayudaba a descubrir la identidad de distintos participantes, poniendo en práctica la extraordinaria capacidad de observación que había desarrollado durante toda su carrera. Su popularidad era tal que en aquellos años, en 1997, ya había aparecido interpretándose a sí misma en la película Et Mort, dirigida por Alain Fresnot. Era un reconocimiento poco habitual para una detective que ya formaba parte del imaginario popular brasileño. La televisión terminó de convertirla en un rostro conocido para millones de brasileños. Aquella popularidad, sin embargo, tuvo una consecuencia inesperada. Durante décadas había construido su prestigio pasando desapercibida, y ahora ocurría exactamente lo contrario. Su propio hijo, Alex, recordaría que llegó un momento en el que apenas podía realizar seguimientos personales, porque la reconocían por la calle. Era una auténtica paradoja. La detective que había hecho del anonimato una de sus mejores herramientas terminó siendo demasiado conocida para esconderse entre la multitud. Y lejos de considerarlo un obstáculo, decidió adaptarse. Continuó al frente de su agencia, coordinando a su equipo de investigadores, entrevistando personalmente a los clientes y analizando la información que llegaba a la agencia hasta convertirla en una explicación coherente. Había dejado de ser únicamente una detective de campo para convertirse en el auténtico cerebro de muchas investigaciones.
había dejado de ser únicamente una detective de campo. Se había convertido en una auténtica directora de investigaciones. Y aún así, seguía repitiendo la frase que mejor resumía toda una vida dedicada a buscar respuesta. Quien busca, encuentra. No era únicamente un lema, no, era toda una declaración de principios. Con el paso de los años, Ángela Detective dejó de ser únicamente una investigadora privada para convertirse en una referencia dentro y fuera de la profesión. Sin embargo, había algo que jamás cambió, su manera de entender el oficio. Sabido es que el detective privado ha estado rodeado de tópicos durante generaciones. Para muchos, era poco más que un espía dispuesto a conseguir información a cualquier precio. María Ángeles dedicó buena parte de sus intervenciones públicas a desmontar esa imagen. Insistía en que un investigador serio no puede situarse por encima de la ley. Criticó con firmeza a quienes obtenían información mediante escuchas ilegales, vulneraban secretos bancarios o compraban datos confidenciales. Aquello, afirmaba, no era investigar, era delinquir. Su prestigio se cimentó precisamente sobre esa diferencia. La investigación privada debía apoyarse en la observación, la paciencia y el respeto a la legalidad, no en los atajos. Y quizás por eso jamás reveló la identidad de un cliente, y no era una cuestión menor. Por su despacho pasaron empresarios, políticos, artistas y personajes muy conocidos en Brasil. Nunca utilizó aquella información para ganar notoriedad. Defendía que el secreto profesional era una obligación moral. Esa discreción impresionaba incluso a quienes la conocían personalmente. En televisión podía mostrarse divertida, espontánea y cercana. Pero cuando alguien intentaba obtener detalles sobre una investigación concreta, la conversación terminaba inmediatamente. Era un límite que nunca cruzó. Lo cierto es que algunas anécdotas terminaron haciéndose públicas porque resultaban demasiado curiosas para permanecer ocultas. Una de las más recordadas fue la del hombre que acudía a un motel acompañado de una muñeca hinchable. Un episodio tan insólito que volvió a recordarnos que la realidad supera siempre la ficción. Cuando le preguntaban si después de tantos años aún era capaz de sorprenderse, respondía que el comportamiento humano siempre encontraba nuevas formas de hacerlo. Y quizás por eso, en 2012, afirmó que las infidelidades ya no se cometían, principalmente en moteles. Cada vez era más frecuente que los encuentros clandestinos tuvieran lugar en museos, cines, parques, aparcamientos o incluso baños públicos, lugares donde la presencia de dos personas no despertaba sospechas y el anonimato de la multitud jugaba a favor de quienes pretendían ocultar una relación. No pretendía escandalizar. Simplemente describía lo que había aprendido después de medio siglo observando el comportamiento humano. Porque para ella, el verdadero objeto de una investigación nunca fue la infidelidad, siempre fueron las personas. Ella misma lo resumió con claridad en una entrevista. Eu conto, eu sou muito fraca com a cliente. Você falou para ela ser muito chata? Às vezes, porque eu sou psicóloga. Então, eu procuro saber o porquê motivo existe a traição. Soy psicóloga, así que siempre intento comprender el porqué. Su formación como psicóloga seguía guiando su trabajo, escuchaba con atención, observaba los silencios, las contradicciones y los pequeños gestos. Sabía que una pausa, una mirada o un detalle, que para cualquiera habría pasado inadvertido, podía conducirla hasta la verdad tanto como una fotografía o un documento. Una antigua clienta recordaría años después que acudió a su despacho tras verla repetidamente en televisión. Pensó que encontraría un personaje simpático y encontró a toda una profesional extraordinariamente meticulosa. Ángela descubrió la relación paralela que mantenía su marido y le entregó todas las pruebas con absoluta discreción, sin dramatizar y sin convertir el dolor ajeno en un espectáculo. Con el tiempo, ambas terminaron haciéndose amigas. Y ese testimonio resume bastante bien quién era nuestra protagonista, una detective eficaz, pero también una persona profundamente humana. Quienes la trataron fuera del trabajo descubrieron además otras facetas muy distintas. Era una magnífica cocinera, tocaba el bandolín, le gustaba bailar, pintaba cuadros abstractos y nunca presumía de sus habilidades. Una amiga resumió perfectamente aquella personalidad diciendo: cada día descubríamos algo nuevo sobre ella.
y pese a esa fama, continuó dirigiendo su agencia, impartiendo conferencias y asesorando a empresas hasta los últimos años de su vida. El 19 de noviembre de 2013 falleció en San Pablo a los 71 años, víctima de un fallo multiorgánico. Dejaba 3 hijos, dejaba una agencia consolidada y dejaba medio siglo de dedicación absoluta a la investigación privada. 4 años más tarde, durante el primer Congreso Nacional de Detectives Particulares de Brasil, sus propios compañeros le rindieron un homenaje póstumo. No destacaron el caso o el número de casos que llevaba, ni las apariciones televisivas, ni los disfraces. La recordaron como un ejemplo de rectitud profesional y de defensa permanente de la profesión. Nunca perdió la curiosidad. No existía un reconocimiento más valioso para un detective. Decir que después de medio siglo investigando el comportamiento humano, seguía observando a las personas como si cada caso fuera el primero. Se fue la detective y quedó el ejemplo, quedó la pionera, quedó la mujer que abrió el camino a otras muchas investigadoras en una profesión dominada durante décadas por hombres, y quedó una lección que resume toda su trayectoria. La verdad nunca aparece por sí sola, hay que buscarla, porque como ella misma repetía, quien busca, encuentra. Y hasta aquí nuestro homenaje a María Ángeles Bekeritjian, Ángela Detective, nuestra protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Y con esto llegamos al final de este episodio número 40.